Hola, bienvenidos al taller Ore número 18. Todos hacemos de una u otra manera promesas a Dios, sea porque le pedimos algo o porque le agradecemos algo. Es por esto que hoy vamos a hablar de las promesas. Para empezar, vamos a recordar qué es una promesa. Una promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Es decir, una persona ofrece cumplir algo para que se le realice algo. Leemos en Eclesiastés 5. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con los labios ni con los pensamientos al hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error, porque ¿para qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Aquí la palabra nos dice que cuando estemos dentro del templo, que es su casa, nos comportemos bien, con respeto y discreción, es decir, con prudencia, sensatez, tacto para hablar, cautela para no contar lo que se sabe y no hay necesidad que los otros sepan. Así respetaremos la casa del Señor y Él se sentirá contento que cada uno sea el ejemplo para enseñar a los demás. Y así, este es el mejor sacrificio que cada uno puede ofrecerle a Dios, porque es ahí donde se nota el esfuerzo meritorio que cada uno hace para cambiar. Los otros sacrificios son tontos, porque lo que Dios quiere es que cada uno mejore su propia vida y su actitud. Por eso no debemos apresurarnos al hacer promesas a Dios y tener mucho cuidado con lo que se promete, porque se debe cumplir o recibiremos una lección. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado, porque aunque Él sea un Padre comprensivo, como todo Padre, nos reprende por nuestros errores para aleccionarnos, es decir, nos da instrucciones de una u otra manera para comportarnos y obrar bien, mejorando la propia vida. En mi experiencia personal con Dios, he aprendido de Él que cuando haga una promesa, no debo incluir en ella a nadie. Por esto les daré varios ejemplos para que me logren comprender. Primero, te prometo que si me ayudas en esto, voy a tal lado con mi abuelo, mi padre, mi sobrino, etc. Porque estoy obligando a un tercero a que haga algo que yo quiero. Es decir, que tus promesas deben ser personales. Segundo, te prometo que si me ayudas, iré de rodillas al templo. Ahí estarías tú deteriorando tu salud, pero no estás cambiando en nada tu actitud. Tercero, te prometo que si me ayudas, dejo de comer carne por un mes. Ahí estarías tal vez bajando de peso, pero tampoco estarías mejorando nada de tu actitud. Cuarto, te prometo que si me ayudas, daré determinada cantidad de dinero para la iglesia. Tu ayuda es muy importante.
cuando nace del corazón, y para esto no necesitas prometerlo, sino hacerlo. Y así tampoco estás cambiando tu actitud. Aprovecho también para recordarte que cuando hagas alguna ofrenda al Señor, que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. De lo contrario, no obtendrás recompensa. Recuerda que en Mateo 6:3 dice que cuando ayudes a los necesitados, no le cuentes a nadie y manténlo en secreto, porque el Padre que está en el cielo ve lo que haces y te dará tu recompensa. Quinto, cuando prometas cambiar tu actitud en algo, dile a Dios que harás todo lo que esté a tu alcance para cumplir esta promesa o que lo intentarás con esfuerzo, pero no garantices algo que ni tú mismo sabes que cumplirás. Recuerda que Dios ve todo lo que haces. Por ejemplo, dile que quieres dejar el alcohol o algún vicio que tengas, que vas a dejar el chisme, la envidia, etcétera, etcétera. Sexto, ofrécele a Dios la oración. Ora con perseverancia y humildad, cumpliendo esta promesa y recordando que para Dios no hay nada imposible. Alegra al Señor tu Dios con tu oración, cumplimiento y devoción. Séptimo, ofrece rezar el rosario y cumple. Hazlo por las almas del purgatorio, por los necesitados del mundo, por la paz del mundo, por todos los que sufren, por la guerra, por los maltratados, heridos y humillados, etcétera, etcétera, porque Dios conoce tu corazón y en la comunicación del silencio, Él sabe lo que tú necesitas, sin necesidad de que se lo pidas. Recuerda que en Mateo 4:7 dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Por esto, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que prometemos. Cuando hablemos con Dios, arrepentirnos de todo corazón. Si algo hemos hecho mal, corregirlo con la propia actitud y conducta. Y así Él se sentirá feliz por el cambio que cada uno hace con gran esfuerzo. Los invito a mejorar su propia vida. Halaguemos a Dios teniendo otra actitud. Así cada uno se acerca más al Padre y sentirá su propia paz. En Números 36 leemos las normas sobre las promesas entre hombre y mujer, padre e hija, siempre y cuando la hija esté joven y aún dependa de su padre, las cuales en casos especiales no la obliga a cumplir esta promesa o compromiso. Por ejemplo, la esposa o la hija dicen que no quieren desayunar por un periodo de 8 días. Si el esposo o padre desaprueba esta situación por motivos de salud, ellas no están obligadas a cumplir esta promesa porque queda automáticamente anulada ante los ojos de Dios. En mi opinión y de acuerdo a lo que he leído y aprendido, yo creo que al Padre Dios no le gustan este tipo de promesas que pueden afectar nuestra salud. Lo que Dios quiere es vernos transformados en unión con el Espíritu de su amor, para enseñar a través de nosotros mismos que el Padre realmente sí existe, porque el Padre ama a todo aquel que es bueno, al que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, al que es prudente y sabe callar, al que lo va a visitar cada domingo en su casa. En resumen, al que cumple sus enseñanzas y sus mandamientos. Ahora vamos a hablar del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y a uno mismo que se toma en serio la relación con Él, obteniendo así una nueva perspectiva
y una renovada confianza hacia Dios. La Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y esperado. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, registra el ayuno de creyentes antes de hacer decisiones importantes. Por ejemplo, en Hechos 13:4 y 14:22, dice que ellos estaban celebrando el culto al Señor, ayunando y animando a los creyentes para que se mantuvieran firmes en la fe y para que así lograran entrar en el reino de Dios. Y después, todos reunidos dieron gracias a Dios. El ayuno va ligado a la oración, como leemos en Lucas 2:37 y 5:33. Nosotros creemos casi siempre que el objetivo del ayuno es la falta de alimento. En cambio, el propósito del ayuno es quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en Dios. Y así, de esta manera, demostrarle al Padre que tienes una mejor relación con Él, teniendo así una nueva perspectiva y confianza hacia Dios. ¿Y cómo conseguimos esto? Con la oración. Es decir, dedicándole tiempo a Dios sin afán y sin reloj. Aunque en la Escritura casi siempre el ayuno es la abstención de alimentos, existen otras maneras de ayunar. Por ejemplo, cuando puedas ceder algo temporalmente con el fin de concentrarte más en Dios. Así que el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos, sino es una forma de cambio para nosotros mismos mejorar y así hacerlo a Él feliz en el espíritu de humildad y gozo. Es decir, que si no cambiamos la actitud hacia los demás y mostramos una cara de mal genio, de nada sirven las promesas. Como leemos en 1 Corintios 7:5 dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Otro ejemplo es cederle a Dios más tiempo para dedicarlo a Él. Así los beneficios son mayores. Siempre con alegría, queridos hermanos, con entusiasmo, sin sueños ni lamentaciones, porque eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Como leemos en Colosenses 4:2, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. El ayuno debe estar limitado a un tiempo determinado. Como leímos anteriormente en Eclesiastes 5:4, dice que cuando se promete algo a Dios, no debemos tardar en cumplirlo. En Mateo 6:14-18 leemos que debemos perdonarnos los unos a los otros para que Dios a nosotros también nos perdone, y que en el ayuno no pongamos cara de tristeza, sino por el contrario, cara de alegría, porque así Dios nos dará la recompensa. Es por esto que las promesas van ligadas al ayuno, porque lo que Dios quiere de nosotros es que mejoremos la propia vida y la actitud en el menor tiempo posible, y así, con el conocimiento de la palabra, no volvamos a pecar. Es decir, mantener nuestra conducta recta y organizada de la mano de Él, hasta que nos llegue la hora y así nos coja despiertos en la fe. Es por esto que es mejor prometer cambiar que no comer, porque cambiar la actitud sí que es bien difícil. Dios todo lo ve y es por esto, queridos hermanos, que vale la pena. Promete hacer más oración, perdonar a aquella persona con la que no te hablas
y hablarle. Compartir tus alimentos con aquellos que lo necesitan. Rezar el rosario con devoción. Entender más a los demás y respetarlos como son. Porque estas promesas, queridos hermanos, sí son promesas de verdad. Cumplir estas verdaderas promesas y ayunos sí que es una tarea difícil, porque cambiar y mejorar la actitud no es nada fácil, pero si se quiere, se puede. Con la mano de Dios y con el propio esfuerzo se logrará. Pero no olvides que siempre habrá un alguien que nos quiera tentar, y es ahí en donde hay que tener la firmeza y no doblegarse en la fe, porque aunque se falla, se debe perseverar con la ayuda de la oración y así el esfuerzo lo valorará directamente Dios y eso nos dará ánimo para seguir luchando hasta lograrlo. Por eso hay que tratar de mantener la lengua quieta y el pensamiento recto. Por si ves a alguien con mala conducta, en ese momento no digas nada, no pienses en nada. Tal vez esa persona, al igual que tú, también se está esforzando y solo Dios sabe si de pronto antes era peor. Así que cada uno debe concentrarse en los propios asuntos y dejemos en manos de Dios a los otros, porque solo Dios nos conoce y solo Él sabe quién se esfuerza y quién no. Sin embargo, si tú aún así quieres llamarle la atención, hazlo en su debido momento, con respeto y a solas. Todo lo que se enseña con amor se recibe. Ahora bien, ya sabemos cómo diferenciar un falso profeta. Ya sabemos que para conocerlo solo hay que ver su actitud y su comportamiento con los demás. Solo así se sabe si esa persona conoce o no a Dios. Pero ojo, esto no quiere decir que el verdadero profeta sea perfecto. No olvidemos que todos somos seres humanos. Así que permite que el Espíritu Santo te guíe para reconocer quién es quién y para que por medio de la palabra de Dios mejores tu propia vida en unión con el Padre y de esta manera seas tú el que enseñe a los otros lo que de Él aprendiste. Todo aquel que por medio de su palabra aprende de Él y por medio de la oración habla con Él, logra así tener la conexión mágica y poderosa que ayuda a que el amor propio muera, cambiando todo lo que a Dios no le gusta y de esta manera, con la fortaleza del Padre, lograr transformar el corazón, permitiéndole al Padre que entre en él y de esta manera ser realmente el ser maravilloso que Dios creó. Amemos a Dios con todas las fuerzas del corazón y cada uno de ustedes hágalo sentir orgulloso. Recordemos que en 1 Corintios 2:9 dice: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Como dice la palabra en 1 Corintios 1:29, así nadie podrá presumir delante de Dios. Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. ¡Qué alegría tan inmensa y qué bendición tan grande tenemos los que en Él creemos!
Somos tan afortunados que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de ello. Ahora vamos a hablar sobre las clases de promesas. La Biblia contiene dos clases de promesas divinas, las incondicionales y las condicionales. Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le corresponde solo a Dios, ya que su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Un ejemplo sería la garantía de Dios de no destruir en otro diluvio la tierra aunque el mundo se porte mal. Génesis 9:11. La segunda clase de promesa divina es la promesa condicional, es decir, cuando el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias con nuestra participación. Esto está relacionado con la promesa de salvación, la promesa del perdón y la promesa de la sabiduría. Por ejemplo, en Romanos 10:9 nos dice que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor. Salvación que Dios nos regala a quienes creemos en Él, a quienes le respetamos y cumplimos su palabra. Porque como nos dice la Escritura en Mateo 5:37, a Dios no le gustan las medias tintas. Basta con decir claramente sí o no. Lo demás es malo. Por esto hay que responder sí o responder no. Así que estás con Él o estás sin Él. Tú decides. En 1 Juan 1:7, Dios nos dice que la promesa del perdón nos la da siempre y cuando vayamos a Él con una sincera confesión de pecado para salir de la oscuridad del pecado. De esta manera se vive en la luz y como Dios es luz, hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús es quien nos limpia de todo pecado. 3 son los testigos de ello: el Espíritu, el agua y la sangre. Primera de Juan 5:7. Solo así tendremos la garantía de la limpieza y el perdón divinos, es decir, el cumplimiento de esta promesa de Dios depende de nuestro comportamiento, porque por medio de la propia conducta se verá reflejada la luz o la oscuridad. En Santiago 1:5-6, la palabra nos dice que para la promesa de la sabiduría debemos pedirle a Dios sabiduría sin dudar y con mucha fe. Así Él nos la dará sin limitación alguna. Para que las promesas de Dios se cumplan, cada uno, como ser único e individual, está obligado a cumplir con obediencia las leyes de Dios. Y así, por medio del comportamiento de cada uno, a través de su propia conducta, obtiene la salvación y la vida eterna, si a través de su vida se lo ha ganado. Si los deportistas se esfuerzan tanto por un trofeo que no es tan importante como la salvación y la vida eterna, ¿por qué no nos esforzamos nosotros más por el maravilloso trofeo que Dios nos está regalando? Prométele a Dios que en vez de ver tanta televisión, leer tantos mensajes, dormir tanto, etcétera, prométele
que aprovecharás más el tiempo hablando con Él y aprendiendo con Él, fortaleciéndote con Él, para cambiar y mejorar tu vida, luchando por conseguir este maravilloso trofeo, que no es un trofeo del mundo, sino que es un trofeo de Dios, quien es la luz, la eternidad y la bienaventuranza por los siglos de los siglos. Y como leemos en Josué 23:14, reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó por cumplirse. En las promesas de amistad, de pareja, de familia o cualquier promesa que nos hacemos mutuamente, están claramente las enseñanzas de Dios, que si no se cumplen son promesas sin sentido y obviamente tienen su llamado de atención de parte de nuestro Padre, dependiendo el tipo de falta que se cometa. Las promesas que se le hacen a Dios deben ser supremamente cautelosas y con mucho tacto y cuidado, para no caer en la tentación de la lengua hablando sin pensar ni en el pecado. Seguimos con la tarea de esta semana, que es la siguiente. Martes, Colosenses 1, del 10 al 20. Miércoles, Primera de Timoteo 8:15. Jueves, Salmo 69. Viernes, San Mateo 5:11. Sábado, San Lucas 9:62. Domingo, Primera de Tesalonicenses 5:8. Y lunes, San Mateo 4:7. Esta es la tarea de esta semana. Recuerda hacer tus ejercicios previos para orar. Espero que estés haciendo las tareas, porque como ya sabes, las tareas son la comunicación directa con Dios. Así estarás más unida a Él y Él estará más unido a ti. Aprenderás a mejorar tu vida y tu actitud, comprendiendo mejor la palabra por medio del Espíritu Santo. No te niegues la oportunidad que Él te está regalando para conocerlo mejor. ¿Qué mejor regalo esperas en tu vida que tener la claridad que Él te ama y que todos los días te espera para que te encuentres con Él? No esperes a que algo malo te suceda para ir a buscarlo. Corre a su encuentro ahora. No lo dejes esperando. Ve al encuentro con Él y permite que Él note tu esfuerzo. Abrázalo y cobíjalo con el poder que tiene tu corazón. Dile: Señor, mi único Dios, Señor todopoderoso e infinito, aquí estoy, aquí me tienes, cumpliendo mi cita contigo. Y cuéntale todo lo que hiciste hoy. Dile cuánto le amas. Dile que solo a Él idolatras. Dile que tú sabes que Él todo lo puede y que sabes con plena seguridad que Él siempre está a tu lado. Dile que lo respetas, que eres obediente y que cuando falles te perdone, que intentarás no fallarle más. Dile: Padre mío, yo sé que tú eres mi armadura, la armadura que me protege del mal y que castiga a quien me acecha para hacerme daño. Dile cuánto lo amas y habla con Él en el silencio de tu corazón. Así que sigue agarrado de Dios y cumple con amor su palabra,
para que sigas descubriendo el infinito amor que Él te tiene. Mantén firme tu fe y tu esperanza, así la recompensa será mucho mayor. Pídele al Padre lo que a Él le agrada, invoca su nombre y Él te escuchará y te lo concederá. Dios nos ama, no lo olvides jamás. No olvides escuchar el próximo lunes el video número 19. Sigue iluminando tu vida y tu camino con el poder del Padre, la orientación del Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesucristo en este trabajo semanal. Espero que la Virgencita María los siga acompañando y San Miguel Arcángel protegiendo. No olviden orar por mí y por toda mi familia. Nos escucharemos nuevamente en 8 días, si Dios lo permite. Sigan permaneciendo despiertos al llamado de Dios y continúa haciendo el taller Ore, el taller que tiene a Dios como guía.